Bienvenidos a una edición más aquí de Revolución en Valores. Hoy con un programa muy especial. Decidimos hace tiempo involucrarnos, zambullirnos en nuestra Argentina querida, en la transformación cultural que requiere nuestro país y por supuesto toda la región. Hermanado a esto, nos encontramos hace un tiempo ya con mucha gente que batallan en forma aislada, en forma solitaria y que poco a poco pudimos ir buscándolos, ir uniendo voluntades y justamente una de las cuestiones que el invitado del día hoy batalla es la revolución cultural. Vamos a hablar de esto nada más y nada menos con el escritor, doctor, abogado, colega, querido colega, conferencista, más bien conocido por ser el biógrafo del actual presidente Javier Milei. Tengo el honor de presentar al querido Nicolás Márquez. ¿Cómo estás, Nicolás? Con el ego inflamado, con tamaña, tan exagerada presentación, envarecido. Son luchas, nos hubiera encantado en el piso, ya vas a venir, Dios mediante, pero bueno, le contamos a la gente, tu ciudad natal, la querida Mar del Plata, además estás viajando muchísimo porque como sabemos esta batalla cultural hay que darla tras fronteras, ¿verdad? Entonces sabemos que estás con una agenda bastante apretadita, pero bueno, no queríamos dejar pasar más y fuiste súper generoso con este tiempo. Así que Nico, te queremos aprovechar. Bueno, vos sabés, nuestro espacio Revolución en Valores, cuando hablábamos detrás de bambalinas, le contamos a nuestra gente acerca de el tema tan jurídico, tan técnico que se abordan en este programa, nos preguntábamos, bueno, ¿dónde buscar el punto de intersección? Nada más y nada menos que en el título de nuestro espacio, Revolución en Valores, y es la revolución que hace rato un grupo de gente y vos en forma escrita, ahora nos contarás de tus 17 libros y quiero puntualizar sobre algunos en especial. Contar a la gente, a nuestra audiencia, la revolución cultural que iniciaste hace años, que te llevó a escribir un libro muy difundido junto a Agustín Laje, que nos cuentes un poco cómo comenzó esa historia y cómo llegás al día de hoy, ¿verdad? Esta relación también con el presidente Javier Milei, Milei, ese otro libro tan conocido, La revolución que nadie vio venir. Sí. Yo a Javier Milei tuve el gusto de conocerlo con motivo de ocasión de una biografía que yo escribí en 2015 sobre el tirano Juan Perón, que se llamó El fetiche de las masas. Y en ese momento Milei no era alguien conocido, digamos. Y fue a la presentación del libro, yo ya tenía algún contacto con él a través de las redes, y a partir de ahí se generó un vínculo bueno, nada, donde había una suerte de admiración mutua por diferentes motivos, cada uno en su experticia. Y cuando se lanzó a la política, porque una cosa es dar la batalla cultural, que la veníamos dando con Agustín Laje y la seguimos haciendo. ¿Y en qué consiste la batalla cultural? Consiste en persuadir al gran público en ideas, en valores, en conceptos, y dar combate contra aquello que nosotros consideramos nuestro enemigo, que es el wokismo en materia cultural y las ideas socialistas en materia económica. Claro, pero después había que dar la batalla electoral, ¿verdad? Exactamente, claro. Y hay que tener un candidato dispuesto a darle, y hay que tener alguien. Y nosotros consideramos que es providencial tener a Javier Milei, porque Javier Milei generó un impacto de una magnitud, digamos, muy extraña para la Argentina, porque la composición argentina en materia de partidos políticos algunos años atrás se componía así. Las clases populares eran peronistas, las clases medias eran progres, socialdemócratas, radicales, más o menos, y la clase alta era de la UCD, los liberales conservadores, más o menos ese sector. Con ese sector no ganabas una elección, obtenías un espacio, pero no alcanzaba. Milei generó algo que atravesó todas las estratos sociales y culturales, y de repente un pibe que hoy pedalea y se rompe el alma repartiendo hamburguesas es libertario. Sí. Lo de Milei ha sido
esa mezcla que él tiene de deportista, de rock and rollero, de estar despeinado, campera de cuero, el vocabulario que a muchos los escandaliza, pero que ha penetrado en el gran público, que dejó el famoso Ateneo de Copetín, de lugares elegantes, de los Ateneos liberales. Sí, de espacios que se definían como espacios de derecha, pero eran más bien espacios de centro, es decir, con características más bien tibias, me parece, Nicolás, lo que logró el mileísmo. Eso fue el macrismo, digamos, esa tibieza que finalmente no, cuando llegó al poder y tuvo la posibilidad y con provincias como la provincia de Buenos Aires, es decir, con un apoyo que no tuvo Milei, que no tiene, tenía mucho mayor respaldo como para hacer una transformación ambiciosa. No se animaron, no tenían convicciones, no tenían mística, no tenían todas las características que hay que tener para llevar adelante un cambio y poner todas patas para arriba en un país que estaba sumido en la decadencia, en el embrutecimiento colectivo. Seguro. Y en la devaluación moral, institucional, jurídica, social. Seguro, Bueno, Nicolás, cuando decís esta devaluación también institucional, obviamente en un sistema de división de poderes afectaba a los tres espacios, a los tres órganos de poder, puntualizando en el espacio, en el órgano judicial, que es la materia que nos atañe también como ADN en Revolución en Valores. ¿Qué considerás que analógicamente debiera ser necesario para lograr una transformación cultural a nivel jurídico, una revolución que pueda generar una cercanía mayor y una confianza en este órgano de poder para preservar la institucionalidad y para lograr, si se quiere, este cambio que ustedes señalan? Mirá, yo no pretendo que los jueces, los fiscales, los magistrados sean clonados, porque son argentinos que vienen de una tradición, así como los políticos muchas veces se cuestiona, pero este funcionario, ¿y qué querés que haga Milei? Que se ponga a clonar argentinos. Claro. Digamos, él se tiene que manejar en función de la idiosincrasia y de todo lo que nos es heredado. La Argentina está como está porque es un fracaso colectivo del cual todos somos parte. Y la reconstrucción hay que hacerla con lo que tenemos. No podemos inventar arquetipos en cada uno de los poderes. Y además lo que vos sostenés desde tu programa, o lo que podemos sostener con Agustín Laje, que es con quien yo más tengo una mayor afinidad en el trabajo que hacemos, que es influir en el gran público en materia moral, cultural, valórica, eso es muy difícil y lleva muchos años, porque vos podés cambiar de plan económico, pero cambiar una mentalidad, cambiar los valores, cambiar una idiosincrasia, lleva generaciones. Sí, nos trasciende. Y eso se ve a largo plazo. Ahora, lo que vos me estás preguntando es, yo empezaría por algo que el gobierno sí está haciendo, y es que el Poder Judicial, más allá de que te gusten o no los nombres, siempre va a haber preferencias y objeciones. Es que sea independiente. ¿Qué quiere decir que sea independiente? Que no dependa del poder político. Y que no dependa del poder político tiene que ver con que no padezca la presión del poder político y que pueda llevar su trabajo con serenidad. Bueno, una de las cuestiones. Esto yo creo que hay cosas que se están dando. Cuando, por ejemplo, quiero retomar una polémica que para mí ya pasó, pero cuando el Poder Judicial presionó a Dorni, lo hizo con el jefe de gabinete del gobierno de turno y de un gobierno flamante. ¿Qué quiere decir esto? Históricamente, el Poder Judicial acechaba cuando algún político caía en desgracia, no cuando estaba en el seno del poder, de un poder que acababa de ganar las elecciones sobre una persona que acababa de ganar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. No estoy emitiendo un juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia de Adorni, sino que la función del Poder Judicial
fue aquella que tenía que ser. Claro, Bueno, es during, no ex post, porque en algunos casos el reclamo de la gente, ¿no? Está bien que obviamente la justicia en el tema penal va a llegar después y demás, pero también hay una lógica de prevención y hay una lógica de disuasiva que tiene que generar la justicia. Es esto lo que estaría señalando, que en otros momentos teníamos que esperar otra gestión y demás, y esto sucedió acá con este Poder Judicial. Y con este Poder Judicial, bajo este gobierno, este Poder Judicial no es distinto del anterior gobierno, porque en definitiva la inmensa mayoría de los magistrados ya vienen trabajando desde hace años. Fue el mismo Poder Judicial que encarceló a Cristina durante este gobierno. Entonces, y te estoy hablando de la persecución de alguien del gobierno y de alguien opositor al gobierno. Entonces empiezo a ver síntomas de independencia, de celeridad, que no se veían bajo gobiernos anteriores. Entonces yo principiaría por eso. Ya con el hecho de tener un Poder Judicial mucho más independiente de lo que era antes, ya eso permite que los magistrados no estén apretados, no estén apremiados, no tengan miedo a sanciones, a juris. Bueno, y vos decís que la causa Dorni, por ejemplo, es uno de los, valga la redundancia, el ejemplo que nos hace ver esta marcada independencia judicial respecto a este mandato, al mandato de Javier Milei, en relación a otros. No solamente lo de Adorni, porque sino también el hecho de Cristina Kirchner, que durante el gobierno de Macri sí hubo, pero digamos no se avanzó. Digamos, lo que te quiero decir es que estoy nombrando dos personas de renombre con diferentes roles, y de diferentes ideologías, que cuando el Poder Judicial tuvo que acelerar, aceleró. Vos sos muy crítico con la deformación que ha habido en la estrategia comunicacional de espacios o ideologías bastante diferentes a lo que propone este gobierno en cuanto a la igualdad ante la ley. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Porque la gente se confunde mucho, el que no es conocedor de temas de derecho, probablemente con la estrategia comunicacional que se ha usado y temas que ahora vamos a charlar, que me gustaría, de lenguaje inclusivo y demás, tiende a confundirse este principio de igualdad ante la ley. Exactamente, porque resulta que con el fetiche de una famosa frase muy repetida, que en realidad la primera que la esbozó, no sé si es de ella, pero fue la que la popularizó, fue Eva Perón, a quien se idolatra como una suerte de heroína local, autóctona. Y de ella tenía una frase que decía que cuando hay una necesidad hay un derecho, y no es así. Porque yo puedo tener la necesidad de hacer un enorme tour por Europa, y lo que yo tengo es el derecho a procurar mis recursos para financiármelo, no a pedirle al Estado o a un tercero o a los demás a que financien mi necesidad. Entonces, todo el mundo tiene su propia necesidad, sus proyectos, sus objetivos, sus anhelos. Ahora, yo soy un devoto de la desigualdad. ¿Y por qué? Porque somos desiguales, pero sí soy un devoto de la igualdad ante la ley, que es la única inclusión posible. Cuando se habla de la inclusión, palabra tan cara del progresismo, en realidad es de darle a grupos de lobby financiación, poder, cupos. Eso no es un derecho, eso es un privilegio. Es otorgarle a un poder de lobby beneficios que no tienen otros sectores. Peor, que los demás sectores le financian. Eso es una distorsión del principio de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es aquello que nos incluye a todos, de izquierda a derecha, rubios, morochos, altos, bajos, gordos, flacos, mujeres, varones, ricos y pobres. Y a partir de ahí afloran las desigualdades naturales, porque los talentos, las actitudes, las aptitudes, todos somos distintos. Sí, además los que estudiamos hace muchos años. Sí, y los que estudiamos, Nico, hace muchos años en la Facultad de Derecho sabíamos este principio, que no hay nada más desigual que tratar igual a los desiguales. Lo que sucede, y ahora me quisiera meter en esto, ¿qué pensás respecto a el cambio que ha habido a nivel universitario en los últimos años también? Porque parte de las reformas, parte de las revoluciones, todos sabemos que comienzan
en las aulas y que a través del pensamiento logro comunicar determinadas cosas y eso se imprime, ese poder en la sociedad. ¿Qué pensás respecto a la reforma o a esta revolución cultural en relación a lo educativo, a lo que toca respecto y puntualmente a lo universitario? Yo te voy a dar mi opinión, que no necesariamente es la que propone La Libertad Avanza, porque no quiero que se cambie, que se superponga o se malentienda, porque después lo levanta algún medio y el Viagra fue de Milei, y te ponen como que uno está mimetizado. Sí, es tu opinión, Nicolás Márquez, escritor. Yo creo que el famoso trípode de la política universitaria, fundado en la gratuidad, en la autonomía, y en el cogobierno son tres conceptos que han destruido la calidad de la educación pública. Primero, el cogobierno significa que los propios alumnos, a través del Consejo Superior, elijan a los docentes que son amigos de ellos, de militancia, que una vez que se reciben los ponen como docentes para que sus propios amigos de militancia les tomen exámenes a ellos. Y no por mérito, sino por fidelidad partidaria, concretamente la Unión Cívica Radical, que ha sido siempre hegemónico en la universidad. Eso ya degrada la calidad educativa. Segundo punto, la autonomía es poder manejar una caja sin ser auditada, lo cual termina corrompiéndose, malgastándose y ser una caja negra. Y cuando el gobierno quiere auditar o quiere tironear ese desembolso, el gobierno se mete contra la educación, de ninguna manera. Y el tercer, lo que quiere es que haya transparencia, como en cualquier entidad pública. Si la financiamos entre todos. Y el tercer aspecto tiene que ver con la gratuidad, porque no es gratis. La financia los jóvenes, que a lo mejor están en una obra en construcción, colgados de un andamio en el 8º piso y con sus impuestos le pagan al universitario, que una vez que se reciba de saco y corbata, nosotros que somos abogados, muchos los miran por encima de sus hombros como gente que en definitiva este tipo te pagó a vos la universidad. Entonces yo creo que hay que tener un voucher, pagar por materia, eso hace que si tenés que recursar, maldita sea, tenés que volver a pagar. Sí, porque además no están los que se reciben a los 6 años, ya lo sabemos. Esta discusión estaba de antaño, desde que uno estudiaba en la facultad. No podemos un bono cooperador a pagar. Todos sabemos que casi todo el que va a la universidad y que aquellos casos que verdaderamente no puedan acceder a un sistema de becas en el cual se le exija promedio, porque está aquel que se recibe a los 6 años y aquel que hace política o no, pero se recibe a los 10, lo sabemos. O a los 15. A los 10 con mucha suerte. Mirá. Exactamente. Y te diría más, Rita, volviendo a lo que vos decís, esto no es discriminativo, porque primero yo pondría un examen de ingreso, porque para que no sea una cuestión masificante. Y para todos, ¿verdad? Ahora luego, aquel que acredita no poder pagarlo, bueno, el Estado lo paga, no hay problema. Ese alguien contrae un crédito con el Estado. Claro. Y cuando se recibe, los primeros años, una porción de sus honorarios directamente son retenidas para devolverle al Estado el servicio que el Estado le prestó. Nadie se queda fuera. Algunos lo pagan antes, mientras cursan, otros lo pagan después con el ejercicio de la profesión. No hay discriminación alguna. Claro. Y eso eleva la calidad, eso hace que uno no se dedique a la militancia o utilice la facultad como un club para ir a obrar de galán en el café. Porque la gratuidad genera eso. Seguro. Genera la pereza, desnaturaliza, desincentiva, degrada la calidad educativa. Y bueno, y además yo soy un devoto de la libertad de cátedra. Hoy un profesor que diga algo que se demarque del catecismo progresista, severamente controlado por la franja morada, ese profesor va a tener pocas posibilidades de subsistir en el cargo. Los alumnos son rehenes de una ideología en la facultad. Estás refiriéndote puntualmente a la UBA. A todas las universidades. Yo fui educado en la universidad pública, no en la UBA. En la nacional. ¿Vos? En la nacional de mi ciudad. Después estudié otras carreras en la privada, pero no importa. En lo que concierne a la universidad pública, sé cómo funciona
y funciona mal. Funciona mal. Entiendo, Nicolás. Acá pensaba respecto a los liderazgos que se van gestando en los distintos estamentos, en este caso hablando de la universidad, pero bueno, los países de la región no logramos escapar a los personalismos, a los liderazgos muy marcados, y en tu último libro, justamente el que te está llevando a viajar tanto, Héroes con... Ahí va, héroes, ídolos con pie de barro. Ídolos con pie de barro. Ídolos con pie de barro. Salió en Perú, pero el 28 de septiembre en el resto de América Latina, incluyendo Argentina todavía. Por acá no hice nada porque todavía está en preventa. Bueno, en esto quiero hacer un paréntesis. Podrá gustar o no el estilo, las ideas que defendés, lo que planteás, pero lo que no podemos dudar es que hay una labor educativa, más allá de una labor de un impacto social muy fuerte de la que haces vos junto con otros escritores y analistas políticos en relación a posicionar históricamente a la ciudadanía, a personas de nuestro país, por supuesto, y de toda la región, porque al parecer creo que muchas de las desgracias que vivimos los países de la región es debido a una ignorancia supina que hemos tenido en los últimos años, lo que nos lleva a que la gente no tenga ni remitente ni referente y seamos presos, por ende, de distintas posturas ideológicas solapadamente o distintos estilos de comunicación en el cual se van colando ideologías. Y las personas con intenciones, con buenas intenciones, las van absorbiendo, solapadas en supuestas ideas progresistas, etc. Por eso me gustaría que puntualices en este libro, Ídolos con pie de barro, porque creo que apunta justo a eso, ¿no? A estas personalidades, voy adelantando, 8 biografías que vos traes en el libro, muy detalladas, de distintas personas de la región, ídolos, que bueno, vos corres el velo, decidís correr el velo y decís, no, pero mirá que con Evita pasó esto, o sea, con tal persona, con Frida Kahlo ocurrió esto. Contame, ¿qué te motivó, por un lado, y qué crees, cuál es, por otro lado, el principio jurídico, entendiendo que es un programa también, el ADN, lo que siempre decimos jurídico, cuál es el principio que impregna este libro, el principio jurídico, ¿cuál podrías decir? No es un libro que tenga que ver no es un libro de derecho. No, de derecho no, seguro. Es un libro que tiene 8 biografías. Yo fundamentalmente me he especializado en biografías y son Frida Kahlo, cada capítulos largos, más de 50 páginas cada uno. Son personajes que son referentes, íconos culturales que usan los enemigos de la libertad, en definitiva, que los resignifican, los idolatran y los venden como arquetipos para imitar o inducen fascinación en los demás. Frida Kahlo, que ha tenido una vida, era stalinista, afiliada al Partido Comunista, retrataba a Stalin, retrataba a Lenin, retrataba a Mao Zedong, a los grandes genocidas de la historia. Y que además era una mujer sometida a los caprichos psicopáticos de su marido, Diego Rivera, un muralista. Pero es muy vendido en el mundo feminista y ella no tuvo nada que ver. Y luego una vida tremendamente insalubre de promiscuidades, que este programa que tengo entendido, no sé a qué horario va, pero no voy a detallar, están en el libro tremendamente, y de una vida asignada por las adicciones crónicas, murió a los 47 años. O sea, realmente no es un arquetipo a imitar. Y luego viene el Che Guevara, que es muy fácil, un personaje que mató 216 personas por pensar distinto, fusiló de su puño materialmente, reventó. Luego viene y ahí cuento toda la biografía de Che Guevara. Yo estuve preso en Cuba, así que no es un trabajo a la ligera. Yo viajé mucho y me documenté en extremo para hacer esto. Y en el caso de Frida Kahlo, en México, estuve muchas veces trabajando con esto. Y después, Diego Maradona, que es un arquetipo popular y que la realidad es que tanto como jugador, que más allá de que durante 3 o 4 años brilló indudablemente, pero jugó 21 años al fútbol profesional en el contexto de un fracaso permanente. Eso no es lo que se muestra. Se muestra todo dentro del 86, 87, 3 años, donde el tipo estaba realmente bien
físicamente y bien con sus virtudes, que las tenía. Pero que la droga, los malos hábitos, la indisciplina y la pereza los llevaron a no aprovecharlas y a no hacerlas perdurables. Es una realidad y yo tengo todas las estadísticas. Después su vida personal signada por aspectos incalificables. Nicolás, ¿vos imaginabas de algún modo que todo esto que difundías, y también preguntarte qué te motiva a difundirlo con, bueno, vehemencia es tu estilo y es más que atendible y respetable, pero ¿pensabas que podía llegar a calar estas ideas de derecha, que la gente podía llegar a despertar así en el suceso de estos últimos años, que se podía dar tan marcadamente? Sí, pero no tan rápido. Pero no tan rápido, ok. Yo siempre ponía un ejemplo, eran otras épocas, ¿no? Nosotros no la vivimos, pero en el año 52 cae Rosas. Yo no soy rosista, quiero aclarar, pero sí cuento el hecho histórico. Cae Rosas y a partir del 53 viene la historiografía unitaria y un nuevo proyecto de país con la Constitución de Alberdi, que me parece impecable. Quiero dejar aclarado eso, yo celebro de ese proceso histórico. Pero me parece mal que Rosas haya sido proscripto de la historia. Sí. Y 80 años después aflora un revisionismo que lo termina reivindicando. Y después podemos polemizar y discutir hasta las 7 de la mañana. Y hoy lo tenemos en el billete y hoy cualquiera lo puede. Me parece que el comercio de ideas no tiene que ser clausurado ni censurado. Yo pensé que nuestras ideas en algún momento iban a estar en la agenda política y en la consideración pública, pero no tan temprano. Pensé que iba a tardar mucho más tiempo. Seguro, Nicolás. Y te termino con esto, no te voy a hacer un detalle. Viene el Papa Francisco, porque la batalla también tiene un aspecto religioso. Después una biografía sobre Hugo Chávez, Michel Foucault, que es, creo, el personaje académico universitario, porque en todas las universidades humanísticas se lo estudia. Salvador Allende como un ícono de la política latinoamericana, y Eva Perón. A todos esos personajes yo lo desarmo y lo desnudo, porque creo que todos son legados y líderes negativos que influyen insanamente en las nuevas generaciones y en la opinión pública. Así que es un libro que espero genere escándalo, discusión y se venda, que es lo que uno quiere. Obvio, y eso va a suceder, no te quepa la menor duda, ya vas a venir a presentarlo. Nos quedaron tantas cosas por charlar, de temas de diálogo inclusivo, el lenguaje famoso inclusivo que lo batallamos tanto desde Revolución en Valores. Pero mira, vos me dijiste algo, Rita, que me dejaste pensando, te digo, me arrinconaste, porque digo, ¿cómo zafo de esta? Y vos me dijiste, ¿cómo lo relacionás esto con el mundo jurídico? Y yo te diría que los 8 personajes de este libro atentan contra 3 principios jurídicos de derecho natural. La vida, la libertad y la propiedad. Casi nada. Cada uno a su modo. Con esto dejamos a la audiencia así. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias por tu claridad y por jugarte por tus ideas y por transmitirlas a la gente. Gracias. No sabes lo agradecido que estoy por tu generosidad, por el espacio que me estás dispensando. Así que 1.000.000 de gracias. El agradecido soy yo, sinceramente. Te mando un gran abrazo. Señoras, señores, espero hayan disfrutado un diálogo diferente. Vamos a tener de estas secciones aquí en el programa. Nos vemos la próxima semana con más Revolución en Valores. Gracias.